Estamos de vuelta y le doy la bienvenida a Fernando Tuesta, es politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien me acompaña. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer que me acompañe. A ver, no sé ni por dónde empezar, sobre todo después de la entrevista que tuve esta semana con el vocero de Perú Libre, al momento de preguntarle si en Venezuela había una dictadura para ellos o era un sistema de gobierno autoritario o era una democracia. El vocero de Perú Libre me dice que es una democracia, Venezuela. Entonces ahí ya no me queda ninguna duda que las políticas que vemos, Asamblea Constituyente, nueva Constitución, desmantelar el tribunal, manejar los medios, la estatización, no me queda duda que tiene una línea de dictadura o al menos, ¿no? De un Estado impositivo, y vaya, nada que tenga que ver con una democracia real, pero ¿cómo interpretarlo entonces? ¿Esto lo entienden los peruanos así o no? No, no han votado por ese tipo de cosas. Es más, es probable que gran parte de ese casi 19%, alrededor de 19%, desconozcan estas medidas. La gente no ha votado por una nueva constitución. En realidad ese es un voto radical, qué duda cabe. Es un voto también de protesta. Es un voto de un grupo de peruanos importante, dispersos en el territorio nacional, que han sentido pues que los políticos les han fallado, ¿no? En el Perú se para apostando de manera regular por nuevas figuras y se decepcionan de las mismas. En este caso, sin embargo, hay determinadas características de candidato que llegó a diversos sectores a que se identifiquen, ¿no? Aquel, como en alguna época algún candidato decía, un candidato como tú, ¿no? Es decir, este es un maestro de escuela, es una persona que en realidad es un desconocido para muchos, pero que de repente expresaba en este momento del país mucho sentimiento, mucha emoción en el sentido de rabia también, ¿no? Hay un conjunto de componentes que pueden, de alguna manera, dar cuenta de este voto, pero la parte que señalas más programática, estoy seguro que la gran mayoría de electores no la conocen. Es cierto, esa es la propuesta de determinados sectores de izquierda, qué duda cabe. El tema y la diferencia, que es una diferencia muy grande con los países que se les suele asociar, es que en dichos países, en realidad, estos gobiernos venían luego del desplome de sus sistemas políticos partidarios, una crisis total y emergían como una suerte de salvadores, ¿no? Una suerte de caudillos omnipotentes que lograban y podían y con el apoyo de la mayoría hacer esto. No, hay que relativizar también. 19% es el porcentaje más bajo del triunfo en primera vuelta en la historia. Y conjuntamente con Keiko Fujimori, que sumados hacen 35%, es lo más bajo también de la historia. Tienen que conquistar el 65% del resto del país. Y con este programa no creo que se vaya a presentar. Nadie en segunda vuelta pasa con las mismas posiciones de primera, porque tienen que conquistar evidentemente otros sectores que justamente no han votado por ellos. Y de eso se trata, de ganar más votos. Por supuesto, Fernando, estoy completamente claro con eso y los peruanos también. Pero si esto se define como hasta ahora está, entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, ¿qué opciones tienen los peruanos? Porque tampoco estoy echándole flores al caso de Keiko Fujimori, que lo que puede traer es mayor inestabilidad y de nueva cuenta entrar en el tema de la moción de vacancia, en fin, por todos los problemas legales que hay, le quiere dar 30 años la fiscalía. Es decir, estas dos opciones de los peruanos, como usted lo ha dicho, representan el porcentaje mínimo histórico para pasar una segunda vuelta. Esto no es una real elección, entonces. Estos dos personajes no son una real elección, pero van a tener que escoger entre uno y otro. ¿Esto es válido? Sí, es válido, está dentro de la regla de juego, eso está diseñada y descrita y aceptada por quienes además enfrentan esta elección. Pero también es cierto lo siguiente, ya
se está constituyendo un parlamento. Y un presidente no puede gobernar sin el parlamento. No me refiero a que se cogobierna, pero un presidente que tiene tan baja apoyo, porque es la primera vuelta la que realmente muestra el apoyo, la segunda vuelta es un apoyo circunstancial, ¿no? Un resultado que obviamente uno de los dos tiene que superar el 50% más uno, porque es solamente entre dos. Pero de ahí a gobernar en razón de sus propuestas originarias, eso no va a ser posible a costa de un enfrentamiento entre poderes. Y ya ese enfrentamiento lo hemos vivido en este quinquenio que se trata de cerrar y la idea era abrir un nuevo camino. Es cierto que para el 65%, o probablemente un porcentaje alrededor de eso, esto significa la decisión entre dos alternativas que no se querían o que no querían, pero eso es lo que son ellos los que han superado al resto y por lo tanto tienen que pues dirimir en una segunda vuelta, ¿no? Ahora bien, hay mensajes que ellos tienen que recoger y este es el primero, que la mayoría no ha votado para ellos. No es que los dos, nuevamente subrayo, han logrado una mayoría del electorado. Solo comparar el 2016, en donde Keiko también pasó a la segunda vuelta, ella y Pedro Pablo Kuczynski juntos sumaban unos 62%. ¿No? La misma Keiko Fujimori en aquel entonces tenía el 40%, ahora tiene 14.5%. ¿No? Y si hacemos comparaciones, en realidad estamos delante de una elección que como el domingo también conversamos, es una elección en donde se llega un país pues cansado, harto, decepcionado, pero que tenía que ir a votar y votó. Pero Fernando, si lo tomamos desde el punto de vista numérico, a ver, esto no es democrático. Perdón que lo diga así. Desde el punto de vista numérico, esto no es democrático. Es decir, la mayoría de los peruanos, por la matemática, la mayoría de los peruanos no votaron ni por uno ni por la otra. Es decir, la mayoría del país no ve ni al uno ni a la otra como las opciones que buscaban. Vaya, son las reglas del juego, sí, pero la mayoría del país no les dio la entrada. Esto fue que se dispersó el voto con 18 candidatos. No está representando realmente el interés de la mayoría en el país, ¿o sí lo es? No, de la mayoría de hecho que no lo es, pero si es que uno coloca los dos partidos que tuvieron más apoyo son ellos dos. Por eso hay una segunda vuelta, porque si hubiera solamente una sola vuelta, que en realidad lo ha habido, lo hay en algunos países de América Latina, lo hubo en Perú en algún momento, el que ganaba con más votos salía elegido presidente y no existía ningún umbral. Por eso ahora el umbral, bueno, ya no sé ahora, hace 3 décadas, el umbral mínimo para ganar la presidencia es 50% más uno de los votos. Ninguno que lo logra, si ninguno lo logra, pasan a una segunda vuelta y uno de ellos va a tener que ganar, de todas maneras, el 6 de junio. Pero hay un mensaje que está detrás de ese, que lo que tú has señalado efectivamente. La gran mayoría no ha votado por ellos en el momento en que, la primera vuelta, ofrecían sus propuestas más claras, ¿no? Y donde el menú, en donde el menú se encontraban pues, los 18. Digo que no es un mensaje que se debe obviar, además de un parlamento fraccionado en 10 bancadas. Ninguno ninguno va a poder aplicar el programa que presentaron en su debido momento. Incluso todas estas versiones o de las partes de los programas de Perú Libre son en realidad ideas, propuestas que es bien difícil que las ponga en práctica, muy difícil. Y de verdad en ese sentido se aleja de las realidades que se suele comparar en América Latina. Sí, sí entiendo, estoy de acuerdo completamente contigo, Fernando, en ese sentido. Es muy difícil, pero se ha hecho, y en Venezuela se hizo. Y cuando habla de una constituyente, de disolver el Parlamento, incluso disolverlo si no aprueban las propuestas que trae, es muy preocupante, muy preocupante. De ahí a que se pueda hacer, sí, hay un largo trecho, pero bueno, hay que voltear a ver a Venezuela, hay que voltear a ver a Cuba, hay que voltear a ver a Nicaragua, hay que voltear a ver a Bolivia, ¿no? Por ejemplo. No, pero hay una diferencia y me interesa mucho que esto se sepa. En aquellos países, aquellos presidentes tenían votaciones muy altas
y tenía Eso es mayorías cierto. casi absolutas en el Congreso. Acá no. Estamos delante del que primero que gana, repito, 19% y 37 escaños de 130. En esos países, las votaciones no Sí, solamente eran altas, sino le entregaban al presidente electo y le depositaban casi toda, no solamente su voluntad, sino para que él resuelva en general los problemas. Y lo es apoyaban, cierto. los apoyaban. Que después hicieron otras cosas, eso sin duda. Pero en este caso, Sí, sí. estamos hablando de 19% y 37%. Es decir, en política uno puede hacer, evidentemente, en principio lo que desea, pero también hay límites en donde no se puede. Y es por Eso eso es que, por cierto. ejemplo, en el 2011 se decía que Ollanta era también un émulo de Chávez. Sí. ¿Hizo un gobierno chavista? De ninguna manera. Pudo No, haber no, sido un no. gobierno mediocre, pero chavista no lo fue. Y tenía 46 congresistas, ¿ah? Tenía 46 congresistas y ganó en primera y segunda vuelta. Entonces, si bien es Sí. cierto, hay una preocupación, yo creo, legítima, acá y afuera, también es cierto que hay que mirar con cierto cuidado, porque si no, a veces se puede perder el foco de atención. No, es cierto, es un punto muy válido y una observación muy importante. El volumen de votación para esos personajes en otros países era muy, muy alto y se les entregaba prácticamente el poder por parte de la población. Fernando Tuesta, siempre es un placer estar contigo. Gracias por haberme acompañado. Gracias a ti. Nos estamos viendo pronto. Nos estamos viendo pronto. ¿Cómo Un no? abrazo. Gracias. Igualmente. Chao. Gracias, gracias, gracias. Politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fernando Tuesta, me acompañó desde Lima. Hago una pausa.